Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las mitocondrias se encuentran en el centro de toda la vida multicelular. Hace unos 4.000 millones de años, cuando la vida en la Tierra apenas comenzaba, todo lo que existía eran algas y bacterias unicelulares. Hace 600 millones de años, apenas una sexta parte del tiempo que ha existido vida en la Tierra, comenzaron a desarrollarse formas de vida más complejas. Estas formas de vida complejas se denominan organismos multicelulares, y son una combinación de numerosas células que tienen una variedad de funciones. Estos nuevos organismos multicelulares no solo tenían más células, sino que también tenían diferentes tipos de células que cumplían diversas funciones. Estos organismos multicelulares son eucariotas y cada una de sus células contiene un núcleo. Estas células eucariotas son de lo que están compuestos los humanos y los animales. Los organismos más simples, como las bacterias, se conocen como procariotas. Las células procariotas no contienen núcleo. Durante mucho tiempo, los biólogos pensaron que los procariotas evolucionaron hasta convertirse en eucariotas, que luego se transformaron en entidades complejas como los humanos. Sin embargo, este no es exactamente el caso. Estos dos tipos de células son distintos entre sí. Por ejemplo, las eucariotas son de 10 a 100 veces más grandes que las procariotas. Sin embargo, la mayor diferencia es que los organismos multicelulares complejos están formados por células eucariotas, que tienen, o alguna vez tuvieron, mitocondrias. Las mitocondrias viven dentro de las células y producen energía. Entonces, si todas las formas de vida complejas consisten en eucariotas, y las células eucariotas solo existen cuando entran en contacto con las mitocondrias, entonces se deduce que las mitocondrias están en el centro de toda la vida multicelular. Dado que todo lo que existía al principio eran procariotas, como las algas y las bacterias, es probable que los eucariotas hayan surgido a través de la fusión entre dos procariotas, uno es una mitocondria y el otro una célula huésped. Analizaremos esto con más detalle más adelante. Las mitocondrias nos dan energía. Antes de que surgiera la ciencia moderna, el alquimista suizo del siglo XVI Paracelso imaginaba nuestra existencia como una llama de vida. Aunque pretendía ser una metáfora, resulta que Paracelso estaba realmente cerca del hecho científico. Si bien los seres humanos no arden como velas, el proceso de respiración y combustión son uno y el mismo. El acto de respirar proporciona oxígeno a nuestras células, que utilizamos para quemar glucosa. Este proceso se conoce como respiración celular. En las células eucariotas, la mayoría de las reacciones químicas necesarias para la respiración celular se producen dentro de las mitocondrias. A través de este proceso, producimos mucha energía. Las mitocondrias son fuentes de energía increíbles. A modo de comparación, los seres humanos, que están formados por mitocondrias, generan, en términos relativos, 10,000 veces la cantidad de energía producida por el Sol. Más específicamente, el Sol genera alrededor de 0,2 microjulios, 0,0000002 julios, de energía por gramo por segundo. Mientras tanto, los seres humanos producen 2 milijulios, 0,002 julios, por gramo por segundo, y todo ello sin siquiera levantarse del sofá. ¿Cómo es posible? Las mitocondrias producen energía al empujar protones a través de las membranas de una célula, lo que crea una carga eléctrica. Durante la respiración celular, las membranas funcionan como una presa y se acumula un depósito de protones, almacenando así energía en la célula. Luego, los protones acumulados pueden liberarse lentamente para producir trifosfato de adenosina, ATP, o lo que se conoce como la moneda energética de la vida. Este proceso fue acuñado por el bioquímico británico Peter Mitchell, quien ganó el Premio Nobel en 1978 por su trabajo sobre este tema. A diferencia de los eucariotas, las bacterias nunca podrían haberse transformado en entidades complejas. Las bacterias han evolucionado desde que aparecieron por primera vez hace unos 4.000 millones de años. Han sobrevivido a todo tipo de ambientes, fríos, calientes, secos,
húmedos, y ahora son variados y sofisticados. Sin embargo, siguen siendo organismos unicelulares. Los eucariotas, por el contrario, se han convertido en entidades complejas que pueden pensar, ver, oír y experimentar la sensibilidad, entre muchas otras habilidades. Dado que las células eucariotas han evolucionado, debemos preguntarnos, ¿qué impide que las bacterias se transformen? La primera razón es que las bacterias no pueden convertirse en eucariotas y, por lo tanto, en formas de vida complejas, únicamente mediante la selección natural. La diferencia entre procariotas y eucariotas es demasiado grande. Además de las diferencias de tamaño físico, el genoma de la bacteria es de magnitudes menores que el de los eucariotas. Es más, esta importante diferencia no puede explicarse únicamente por el lento y gradual proceso de evolución. En cambio, el nacimiento de organismos complejos se debió a una unificación altamente improbable de dos células procariotas. Durante esta rara aparición, un procariota engulló físicamente al otro, siendo esta última mitocondria en sus primeras etapas. Además, las bacterias no pueden convertirse en organismos complejos porque están limitadas por factores a los que los eucariotas no tienen que enfrentarse. Para adaptarse a su entorno y sobrevivir a la selección natural, las bacterias tenían que replicarse rápidamente. La velocidad de replicación del ADN es importante, pero depende de la cantidad de ADN que se deba copiar. En términos generales, las bacterias tienen genomas pequeños porque copiar un conjunto más grande costaría más tiempo y energía, lo que iría en contra de su necesidad de replicación rápida. Tener genomas pequeños significa que las bacterias son menos complejas, por lo que difícilmente podrían contener el código de algo tan multifacético como un ser humano. Otra limitación es que las bacterias no contienen mitocondrias. Sin mitocondrias, las bacterias tienen que depender de la membrana celular externa para respirar. El problema es que cuanto mayor es el área de superficie celular, más energía requiere este proceso. Por lo tanto, las bacterias no crecen demasiado porque necesitan ahorrar energía para reproducirse. Los eucariotas, por otro lado, están libres de esta presión porque poseen mitocondrias, lo que significa que su capacidad de generación de energía se ha internalizado. Con la capacidad de adquirir más mitocondrias, las células eucariotas podrían seguir creciendo mientras generan y mantienen una cantidad suficiente de energía. Los eucariotas crecieron en complejidad a medida que aumentaba su eficiencia energética. Desde el desarrollo de la primera célula eucariota, las formas de vida se hicieron cada vez más complejas. Pero, ¿por qué? No es que la evolución tenga un objetivo o un final. A diferencia de la forma en que un embrión está preprogramado para convertirse en un niño y luego en un adulto, la evolución por selección natural carece de esa hoja de ruta. Entonces, ¿la vida compleja surgió por casualidad? ¿Fue selección natural? No hay una respuesta clara a esta pregunta, pero una de las principales razones por las que los eucariotas han crecido y se han vuelto más elaborados es su energía y, por extensión, sus mitocondrias. A diferencia de las bacterias, crecer hace que los eucariotas sean más eficientes desde el punto de vista energético. Esta recompensa inmediata es un gran incentivo para que los eucariotas crezcan. Piense en ello como una economía de escala, en la que cuanta más energía produzca, más ahorrará. Ahora consideremos un organismo complejo, como las ratas, por ejemplo. Las ratas se utilizan en los laboratorios de investigación no solo porque son muy similares a nosotros, compartimos órganos y estructuras corporales y funciones comparables, sino también porque su esperanza de vida es una versión acelerada de la nuestra. Los órganos de las ratas funcionan a un ritmo más rápido, respiran más rápido, sus corazones laten más rápido, en esencia, se metabolizan más rápidamente. Las ratas utilizan más energía en relación con su masa por unidad de tiempo que las criaturas más grandes, como los humanos. Esto nos dice que la tasa de metabolismo es relativa al tamaño. En términos generales, a medida que aumenta la masa de un organismo eucariota, también aumenta la demanda de energía, sin embargo, lo hace a un ritmo más lento. Por lo tanto, cuanto más grandes se vuelven los organismos, menos recursos gastan simplemente en tratar de sobrevivir.
Es este rasgo de los eucariotas lo que podría haberles permitido crecer y, por lo tanto, ser más complejos. Las mitocondrias determinan la muerte celular y el desarrollo sexual. Los organismos multicelulares están formados por miles y miles de millones de células. Cada célula desempeña un papel importante que contribuye al bienestar del organismo. Si se les permitiera actuar por sí mismas, las células no tendrían ningún motivo para ser tan generosas. Entonces, ¿qué les impide multiplicarse egoístamente en números? Bueno, la evolución cuenta con una fuerza policial molecular. Conocida como apoptosis, esta fuerza se basa en la muerte celular programada o suicidio celular. La apoptosis está controlada por las mitocondrias. Las mitocondrias de las células son las que determinan cuándo es el momento de que una célula caduque. Esta habilidad es quizás más nefasta de lo que parece a primera vista. Tenga en cuenta que, en los primeros años de la vida multicelular, las mitocondrias pueden haber utilizado esta pena de muerte para su propio beneficio. En lugar de una fusión armoniosa, ¿qué pasaría si los eucariotas se formaran como resultado de la unión entre una célula huésped y una mitocondria parásita? Imagínese que las mitocondrias entran en un huésped procariota, viven de sus productos de desecho, controlan la salud de la célula huésped, y luego deciden matar a la célula huésped para que pueda pasar a la siguiente. Eso suena más a asesinato que a suicidio. Si consideramos cierta esta relación parasitaria, entonces podría significar que las mitocondrias son un factor determinante en el desarrollo de los sexos. Para empezar, las señales químicas que envían las mitocondrias para iniciar la apoptosis son idénticas a las que activan los genes que crean las células sexuales, espermatozoides para los hombres y óvulos para las mujeres. Además, a medida que evolucionaron los eucariotas, creció una dependencia química entre las mitocondrias y sus células huésped. Esto significaba que las mitocondrias no podían matar a sus huéspedes y vivir solas. Si las células permanecen sanas y se dividen, su relación de beneficio mutuo con las mitocondrias también les permitiría proliferar. Sin embargo, si una célula no se divide, las mitocondrias quedan atrapadas. No pueden escapar matando a sus anfitriones porque eso también los llevaría a su propia muerte. En esta situación, la única forma en que las mitocondrias podrían sobrevivir es si su huésped se fusionara con otra célula, lo que permitiría que su ADN se recombine con lo que ahora era una célula compañera. Esto es, en esencia, la reproducción sexual. El ADN mitocondrial marca la diferencia más marcada entre los sexos y se remonta a nuestra ascendencia. Biológicamente hablando, hay dos sexos, femenino y masculino. ¿Qué distingue a una de la otra? Muchos biólogos señalarían que las diferencias en los cromosomas son una característica distintiva entre mujeres y hombres. Por lo general, las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X, un cromosoma Y. Sin embargo, hay una diferencia mayor entre los sexos, que se encuentra en la transmisión del ADN mitocondrial. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué hay diferentes sexos? Según muchos biólogos, la ventaja de los dos sexos es la recombinación del ADN de diferentes fuentes. Facilita la variedad y ayuda a reparar los genes dañados. Eso puede explicar por qué las células necesitan otras células, pero, ¿por qué tienen que ser diferentes? En otras palabras, ¿por qué los machos producen espermatozoides pequeños y móviles y las hembras óvulos grandes e inmóviles? Una vez más, la respuesta nos lleva de nuevo a las mitocondrias. Hay unas 100.000 mitocondrias en los óvulos humanos, en comparación con solo unas 100 en los espermatozoides, por lo que es poco probable que las mitocondrias masculinas se transmitan a la descendencia. Durante las relaciones sexuales, el ADN de los padres se recombina, pero solo el sexo femenino transmite los orgánulos, que incluyen las mitocondrias. Esto es importante porque si el niño recibiera tanto la mitocondria masculina como la femenina, los dos tipos terminarían luchando entre sí y, como resultado, las células huésped sufrirían. Para evitar esta tensión, es vital que todas las mitocondrias de un solo cuerpo sean idénticas. Por lo tanto,
el ADN mitocondrial se puede utilizar para mapear nuestra línea ancestral. Dado que los hijos solo reciben las mitocondrias maternas, que permanecen prácticamente inalteradas, el ADN de las mitocondrias es casi idéntico al de la madre, y su ADN mitocondrial es más o menos el mismo que el ADN mitocondrial de la madre, etc. Con este conocimiento, los científicos han rastreado el linaje ancestral de todos los seres humanos vivos hasta una mujer solitaria llamada Eva mitocondrial, o Eva africana, que vivió en África hace unos 200.000 años. Este increíble descubrimiento sentó las bases de la teoría fuera de África, que supone que todos los seres humanos modernos se originaron en África. La causa del envejecimiento y la muerte se encuentra en las mitocondrias. En biología se acepta generalmente que cuanto más grande es algo, más lenta es su tasa metabólica y, por lo tanto, más larga es su vida útil. Por supuesto, hay excepciones a esta regla. Las aves, por ejemplo, viven mucho más de lo que predice esta regla. Pero en su mayor parte, esta ley es cierta. Por lo tanto, si la esperanza de vida se basa en la tasa metabólica, que es una medida de la rapidez con la que nuestro cuerpo consume energía, entonces está claro que las mitocondrias desempeñan un papel central en la determinación de nuestra esperanza de vida. Más precisamente, las mitocondrias causan el envejecimiento y, por lo tanto, en última instancia, la muerte. Una teoría presentada por primera vez en 1972 por el científico estadounidense Denham Harman postula que el envejecimiento está relacionado con la fuga de radicales libres. Los radicales libres son moléculas o átomos que tienen un electrón desapareado. Y, por lo tanto, son inestables. Son tóxicos y pueden dañar los tejidos vivos y partes de la célula, como el ADN. Pero también son subproductos de la actividad metabólica. Durante la respiración celular, otras moléculas de nuestras células reaccionan con el oxígeno, lo que provoca la fuga de radicales libres. Dado que la mayoría de estas reacciones químicas se producen dentro de las mitocondrias, los radicales libres representan una amenaza para el bienestar de las mitocondrias. Cuando se dañan las mitocondrias, las células comienzan a degenerar y comienza el envejecimiento. El ritmo del envejecimiento y la aparición de enfermedades relacionadas con la edad se correlacionan con la tasa de fuga de radicales libres. En otras palabras, cuanto más rápido es el metabolismo, más rápidamente se filtran los radicales libres, y más corta es la vida de un organismo. Esto es lo que se conoce como la teoría mitocondrial del envejecimiento, que no está exenta de defectos y críticas. Por ejemplo, la teoría predice que los antioxidantes, como la vitamina C, podrían impedir que el oxígeno reaccione con las otras moléculas que residen en nuestras células. En consecuencia, significa que la fuga de radicales libres se detendría y que se inhibiría el envejecimiento. Sin embargo, esta predicción es simplemente incorrecta. En cualquier caso, el argumento principal de la teoría, que existe una relación entre el envejecimiento y la fuga mitocondrial de radicales libres, parece ser cierto. Por lo tanto, todos podemos estar de acuerdo en que las mitocondrias están en el centro de la vida y la muerte.